Hola chicos, mi nombre es Tania Juliet Mateus y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil. A continuación les voy a explicar el ensayo de pérdida de carga, en el cual el objetivo principal es poder determinar de manera experimental y teórica la pérdida de energía por fricción a lo largo de una tubería. Hay que aclarar que todo tipo de flujo en movimiento va a presentar pérdidas de energía a lo largo de una tubería, las cuales están relacionadas con el movimiento que se tenga o con la velocidad del mismo. Estas pérdidas de energía, o también llamadas pérdidas de carga, se pueden calcular de manera experimental con este ensayo que se llama pérdida de carga, o también se pueden calcular de forma teórica por medio de la ecuación de Darcy-Weisbach. Para poder utilizar esta ecuación dependemos del número de Reynolds y de un factor de fricción. Dicho número de Reynolds es adimensional, el cual, dependiendo de los valores que tome, nos sirve para clasificar el tipo de flujo que tengamos. Los tipos de flujos que existen son el flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar se caracteriza porque tiene velocidades bajas, es un flujo ordenado y suave. Aparte de esto, cuando el número de Reynolds tome valores menores o iguales a 2300, se puede decir que dicho flujo está en un régimen laminar. Por lo contrario, cuando un flujo es turbulento, se caracteriza porque sus velocidades son más altas, de hecho son muy altas, y sus partículas son desordenadas y se encuentran generando remolinos. El número de Reynolds, cuando tome valores mayores o iguales a 4000, se puede decir que este flujo va a ser turbulento. Dicho esto, se puede decir que cuando el número de Reynolds tome valores desde 2300 a 4000, este flujo se va a encontrar en una zona de transición de laminar a turbulento, aunque para estos casos se puede decir que cuando tome estos valores se va a tomar como un flujo turbulento. Bueno, a continuación les voy a explicar las partes de las cuales consta este equipo. Primero que todo, consta de un banco hidráulico y de un equipo FME 07 que es el encargado de medir la pérdida de carga. Primero que todo, encontramos un depósito de altura constante, el cual para ensayos de régimen laminar se utiliza como almacenaje del fluido. Luego podemos encontrar una válvula de purga con el fin de eliminar las burbujas de los tubos piezométricos. Luego encontramos unos tubos piezométricos, los cuales nos miden la presión en la entrada y la salida de la tubería. Van de 0 a 500 milímetros columna de agua. Después podemos encontrar unas válvulas, las cuales nos permiten la conexión con los manómetros de Bourdon. Luego encontramos dos manómetros de Bourdon, los cuales nos miden la presión, uno a la entrada y otro a la salida de la tubería en bares, de 0 a 2 bares. También encontramos otra válvula que tiene la misma función de la de arriba, es decir, permite la conexión con los manómetros de Bourdon. Por último, encontramos una válvula de vías, la cual descarga el flujo del circuito. Si está cerrada, no hay flujo por el circuito. Si está abierta, sí lo hay. En la parte trasera del equipo podemos observar una manguera, la cual conecta la entrada del flujo desde el banco con el flujo del depósito superior. Al igual podemos ver otra manguera, la cual es la encargada de la salida del depósito superior hacia el banco. Por último, podemos observar la tubería por la cual va a pasar nuestro fluido. Como podemos ver, en la parte de la entrada está conectada a dos tomas de presión. Esta toma de presión, ubicada en su parte derecha, está conectada al primer piezómetro, el cual va a medir la presión de entrada de la tubería. La toma de presión, ubicada en la parte izquierda, va conectada al primer manómetro de Bourdon, el cual también nos mide la presión de entrada de la tubería, con la diferencia de que los piezómetros nos miden para régimen laminar y los manómetros nos miden para régimen turbulento. También podemos ver que la parte de la salida también tiene dos conexiones de presión. Estas funcionan de igual forma que las conexiones en la parte de entrada. Es decir, la toma de presión de la derecha va conectada al segundo piezómetro y nos está midiendo la presión de salida de la tubería. Y la toma de presión
ubicada en la parte izquierda, va conectada al segundo manómetro de Bordon y nos va a medir la presión de salida de la tubería, pero para régimen turbulento. Esta tubería es de diámetro, tiene un diámetro interior de 4 milímetros, es un diámetro constante, al igual que tiene una longitud de 0,5 metros. Bueno, ya para entrar al funcionamiento de este equipo, primero que todo tenemos que abrir esta válvula reguladora de caudal, la cual nos permite variar el caudal con el cual queremos realizar nuestra toma de datos. Primero que todo hay que tener en cuenta que la toma de datos va a ser diferente para régimen laminar que para régimen turbulento. Como lo dije anteriormente, este tablero de piezómetros va a servir para régimen laminar y estos dos manómetros de Bordon para régimen turbulento. Una vez que se haya abierto la válvula reguladora de caudal, procedemos a esperar que se estabilicen los piezómetros y luego a tomar las alturas piezométricas registradas. Como podemos observar, el primer piezómetro, el cual es el encargado de medir la presión de entrada de la tubería, en este caso tiene la lectura es de 325 milímetros columna de agua. El segundo piezómetro, el cual es el encargado de medir la presión de salida de la tubería, su lectura correspondiente es de 82 milímetros columna de agua. Como podemos observar, hay una diferencia de presiones, la cual va a ser nuestra pérdida de carga para flujo laminar. Ahora se va a proceder a determinar la pérdida de carga para régimen turbulento, en la cual el primer paso es girar estas dos válvulas con el fin de que las tomas de presiones se hagan para el régimen turbulento. Ya teniendo la conexión con los manómetros de Bordon para el régimen turbulento, podemos observar que variaron las lecturas en los manómetros de Bordon. Como les dije anteriormente, el primer manómetro nos mide la presión de entrada y el segundo la presión de salida de la tubería. Para este caso, nuestra presión de entrada va a ser de 2,1 bares y nuestra presión de salida va a ser de 1,85 bares. Como podemos analizar, aquí también hubo una variación de presiones, es decir, un diferencial de presión, la cual va a ser nuestra pérdida de carga para el régimen turbulento. Por último, procedemos a hacer nuestra toma de caudal, la cual nos va a servir para determinar nuestro número de Reynolds y poder comprobar que nuestro flujo se encuentra en un flujo laminar o en un flujo turbulento a la hora de la toma de presiones. Esto consiste en determinar el tiempo que se demora en llenar una probeta de 100 mililitros. Vale aclarar que estas tomas de caudal se tienen que hacer apenas se termine el registro de toma de presiones respecto al régimen de flujo que se tenga. Para concluir, este laboratorio nos sirve para demostrar que toda tubería longitudinal de diámetro constante va a tener pérdidas de energía. Esto nos quiere decir que la energía con la que entra un fluido a una tubería no va a ser la misma energía de salida. Esto sucede por la pérdida de fricción. Estas pérdidas de fricciones se generan por las partículas del fluido respecto a la tubería. Y estas pérdidas pueden ser mayores o menores de acuerdo al régimen de flujo que se tenga. Es decir, si el régimen es laminar, estas pérdidas van a ser menores. Si el régimen es turbulento, estas pérdidas van a ser mayores, ya que esto va directamente relacionado con la velocidad del fluido. Al igual, una recomendación para este laboratorio es que estos piezómetros no pueden tener burbujas dentro. Es decir, que antes de iniciar con la toma de datos, tenemos que presurizarlos con el fin de evitar que se haga una mal toma de datos. Gracias por su atención, espero que les haya quedado claro el funcionamiento y el procedimiento de esta práctica de laboratorio.